Bienvenido a la Ruta del Libro, donde puedes llegar a todos tus libros favoritos. Recuerda darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. El Mundo Perdido, capítulo 10, Arthur Conan Doyle, audiolibro. Nos han ocurrido las cosas más portentosas y aún nos siguen ocurriendo, continuamente. Todo el papel que poseo consiste en 5 viejos cuadernos de notas y una cantidad de fragmentos, y solo tengo un lápiz estilográfico, pero mientras esté en condiciones de mover la mano, continuaré asentando nuestras experiencias e impresiones. Ya que somos los únicos hombres de toda la raza humana en presenciar estas cosas, tiene una enorme importancia que las pueda registrar mientras aún están frescas en mi memoria y antes que el destino, que parece estar amenazándonos constantemente, pueda alcanzarnos. Sea porque Sambo pueda llevar al fin estas cartas hasta el río, o porque yo mismo, por vía milagrosa, pueda transportarlas conmigo a mi regreso, o porque algún osado explorador, siguiendo nuestras huellas, con la ventaja, tal vez, de contar con un perfeccionado monoplano, encuentre este manojo de manuscritos. En cualquier caso, digo, tengo la impresión de que lo que estoy escribiendo está destinado a la inmortalidad como un clásico de la literatura de aventuras verídicas. A la mañana siguiente del día en que quedamos atrapados en la meseta por obra del villano Gómez, iniciamos una nueva etapa en nuestras experiencias. El primer incidente no fue tal como para que yo formase una opinión muy favorable acerca del lugar en que estábamos extraviados. Al despertar de un breve adormecimiento, poco después del alba, mis ojos se posaron sobre un objeto muy extraño que estaba sobre mi pierna. Mi pantalón se había deslizado hacia arriba, dejando expuestas algunas pulgadas de piel por encima de mi calcetín. Sobre ese lugar descansaba un ancho racimo de color púrpura. Asombrado ante la visión, me incliné para quitármelo de encima, cuando, para horror mío, eso reventó entre mi índice y mi pulgar, chorreando sangre en todas direcciones. El grito de asco que lancé atrajo a mi lado a los 2 profesores. Muy interesante, dijo Summerlee inclinándose sobre mi espinilla. Una enorme garrapata, que según creo no ha sido todavía clasificada. El primer fruto de nuestros trabajos, dijo Challenger en su estilo pedante y bombástico. Lo menos que podemos hacer es llamarle Ixodes maloni. La insignificante incomodidad que representó su picadura, mi joven amigo, no puede compararse, estoy seguro, con el glorioso privilegio de que su nombre quede inscrito en el inmortal registro de la zoología. Infortunadamente, ha aplastado usted este bello ejemplar en el momento en que se saciaba. Asquerosa sabandija, exclamé. El profesor Challenger enarcó sus gruesas cejas como protesta y colocó su zarpa acariciadora sobre mi hombro. Debería cultivar usted la observación científica y la imparcial inteligencia de la mente lógica. Para un hombre de temperamento filosófico como yo, la garrapata, con su probóscide o trompa en forma de lanceta y su estómago dilatable, es una bella obra de la naturaleza, como el pavo real o, para el caso, como una aurora boreal. Me duele oírle hablar en forma tan despreciativa. Sin duda, como nos apliquemos a ello, conseguiremos otro ejemplar. No cabe duda de eso, dijo Summerlee ceñudamente, pues acabo de ver otra que desaparecía por el cuello de su camisa. Challenger pegó un salto en el aire bramando como un toro, mientras se arrancaba frenéticamente la chaqueta y la camisa. Summerlee y yo empezamos a reírnos de tal modo que apenas podíamos ayudarle. Por fin dejamos al descubierto aquel monstruoso torso, 54 pulgadas, medidas con cinta de sastre. Todo su cuerpo parecía un bosque de pelo negro, y en esa maraña cazamos a la garrapata errabunda antes de que le picara. Pero los arbustos que nos rodeaban estaban llenos de esta horrible peste, y era evidente que teníamos que mudar de sitio nuestro campamento. Pero ante todo era necesario tomar nuestras providencias respectivas al fiel negro, que justamente se presentó en el pináculo con una cantidad de latas de cacao y galletas que nos arrojó por encima del abismo. Le ordenamos que de las provisiones que quedaban abajo retuviese todo lo que necesitaba para mantenerse durante 2 meses. El resto deberían recibirlo los indios, como recompensa por sus servicios y en pago por llevar nuestras cartas hasta el Amazonas. Algunas horas después los vimos alejarse por la llanura en fila india, cada uno con un fardo sobre la cabeza, volviendo por el sendero que habíamos recorrido al venir. Sambo ocupó nuestra pequeña tienda en la base del pináculo y allí permaneció, como nuestro único vínculo con el mundo de abajo.
Y ahora teníamos que decidir cuáles serían nuestros movimientos inmediatos. Trasladamos nuestras instalaciones de entre los arbustos plagados de garrapatas y nos situamos en un pequeño claro rodeado por todos lados de árboles que crecían muy tupidos. Había en el centro unas losas de piedra lisa, con un excelente manantial que surgía en las inmediaciones. Allí nos sentamos cómodamente y disfrutamos de la limpieza del lugar, mientras esbozábamos nuestros primeros planes para la invasión de este nuevo territorio. Los pájaros cantaban llamándose entre el follaje. Uno, especialmente, tenía un peculiar grito ululante que era nuevo para nosotros, pero fuera de estos sonidos no había otros signos de vida. Nuestro primer cuidado fue confeccionar una especie de lista inventario de nuestros pertrechos, para saber con cuánto podíamos contar. Entre las cosas que nosotros mismos habíamos subido y las que Sambo nos había cruzado por medio de la cuerda, estábamos bastante bien provistos. Como lo más importante de todo, en vista de los peligros que podrían rodearnos, teníamos los 4 rifles y 1300 cartuchos, también una escopeta, pero solo 150 cartuchos de perdigón, de tamaño medio. En materia de provisiones, teníamos lo necesario para varias semanas, tabaco suficiente y algunos pocos instrumentos científicos, incluyendo un gran telescopio y unos buenos gemelos de campo. Todas estas cosas las acondicionamos en el centro del claro y, como precaución primera, cortamos con nuestras hachas y cuchillos una cantidad de arbustos espinosos, que apilamos formando un círculo de alrededor de 15 yardas de diámetro. Este sería nuestro cuartel general y nuestro refugio en caso de repentino peligro, además de constituir nuestra caseta de guardia y depósito de pertrechos. Lo bautizamos Fuerte Challenger. Era mediodía antes de que termináramos de instalarnos con seguridad. El calor no era opresivo y las características generales de la meseta, tanto en temperatura como en vegetación, eran más bien propias de un clima templado. Hayas, robles y hasta abedules podían descubrirse entre la maraña de árboles que nos cercaban. Un inmenso jinco, que sobrepasaba a todos los demás árboles, extendía sus ramas y su follaje parecido a una cabellera femenina sobre el fuerte que habíamos construido. A su sombra continuamos nuestra discusión, mientras Lord John, que había tomado rápidamente el mando a la hora de la acción, nos explicaba sus puntos de vista. Hasta tanto los hombres y las bestias no nos hayan visto u oído, estamos seguros, dijo. Cuando sepan que estamos aquí, nuestras dificultades comenzarán. Hasta ahora no hay señales de que nos hayan sorprendido. Por lo tanto, nuestra jugada debe ser segaramente permanecer ocultos por un tiempo y atisbar qué sucede en la comarca. Necesitamos saber cómo son nuestros vecinos antes de relacionarnos con ellos. Pero usted hizo fuego ayer, dijo Summerlee. Por todos los medios, hijo. Avanzaremos. Pero avanzaremos con sentido común. Nunca deberemos ir tan lejos como para no poder volver a nuestra base. Sobre todo, no debemos nunca, a menos que sea una cuestión de vida o muerte, hacer fuego con nuestros fusiles. Pero usted hizo fuego ayer, dijo Summerlee. Bueno, pero no había más remedio. No obstante, el viento era fuerte y soplaba hacia afuera de la meseta. No es muy probable que el sonido haya viajado mucho tierra adentro. A propósito, ¿cómo llamaremos a este lugar? Hubo varias sugerencias más o menos felices, pero la de Challenger fue la definitiva. Solo puede tener un nombre, dijo. Debe llevar el nombre del precursor que la descubrió. O sea, la tierra de Maplewood. Y en tierra de Maplewood se convirtió, y así se denominará en el mapa que se ha convertido en mi tarea especial. Confío en que ese mismo nombre aparecerá en los atlas del futuro. La penetración pacífica de la tierra de Maplewood era el objetivo más urgente que teníamos por delante. Habíamos adquirido una evidencia ocular de que el lugar estaba habitado por algunos seres desconocidos. También el álbum de dibujos de Maplewood era una prueba de que podrían aparecer monstruos aún más terribles y peligrosos. El esqueleto empalado en los bambúes, que no podía haber quedado de ese modo sin ser precipitado desde lo alto, sugería la existencia de habitantes humanos y que estos eran de carácter malévolo. Nuestra situación, varados en aquella tierra sin posibilidad de escape, estaba claramente llena de peligros, y nuestra razón endosaba todas las medidas de precaución que la experiencia de Lord John podía sugerir.
No obstante, era ciertamente imposible que nos detuviéramos en el borde de este mundo misterioso cuando todos sentíamos que nuestras almas hormigueaban de impaciencia por avanzar y por arrancar el secreto de sus entrañas. Por lo tanto, cerramos la entrada de nuestra zareba con algunos arbustos espinosos y abandonamos nuestro campamento, con sus depósitos enteramente rodeados por esta cerca protectora. Entonces penetramos lentamente y con precauciones en lo desconocido, siguiendo el curso del pequeño arroyo que fluía de nuestro manantial y que siempre podría servirnos de guía para regresar. A poco de partir, tropezamos con señales reveladoras de que nos esperaban verdaderos portentos. Después de unos pocos centenares de yardas de bosque espeso, que contenía muchos árboles desconocidos para mí en su mayoría, pero que Merle, que era el botánico de la expedición, reconoció como especies de coníferas y cicadáceas, plantas desaparecidas desde hace mucho tiempo del mundo que conocemos, penetramos en una región donde el arroyo se ensanchaba y formaba un pantano bastante grande. Altas cañas de un tipo singular crecían apretadamente ante nosotros y fueron clasificadas como equisetáceas o cola de caballo en el lenguaje común. Los helechos arborescentes crecían diseminados entre ellas, balanceándose con el fuerte viento. Lord John, que marchaba a la cabeza, se detuvo súbitamente alzando la mano. «Miren esto», dijo. «Por Dios, esta debe ser la huella del padre de todos los pájaros». En el lodo blando que teníamos delante se imprimía la enorme pisada de un pie con 3 dedos. Aquel ser, cualquiera que fuese, había cruzado el pantano y se había introducido en el bosque. Todos nos detuvimos para examinar la monstruosa marca. Si era verdaderamente la de un pájaro, ¿y qué otro animal podía haber dejado semejante impresión? Su pie era tan grande como el de un avestruz, y sus dimensiones debían ser proporcionalmente enormes. Lord John miró ansiosamente a su alrededor y deslizó 2 cartuchos en su rifle para cazar elefantes. «Apuesto mi prestigio de cazador a que esta huella es fresca», dijo. «No hará ni 10 minutos que la bestia ha pasado por aquí. Observen cómo todavía resuma el agua en aquella marca más profunda. Por Júpiter. Aquí pueden ver la pisada de un ejemplar más pequeño. Por cierto, paralelamente a las huellas grandes corrían otras más pequeñas pero que tenían una misma forma general». «¿Y qué les parece esto?», exclamó triunfalmente el profesor Merle, señalando lo que parecía ser la enorme huella de una mano humana de 5 dedos que aparecía entre las marcas de 3 dedos. «Bealden», gritó Challenger extasiado. «Yo las he visto en la arcilla del Bealden. Es un animal que camina erecto sobre sus patas de 3 dedos y que a veces apoya una de sus garras delanteras de 5 dedos en el suelo. No es un pájaro, mi querido Roston, no es un pájaro. ¿Es un animal cuadrúpedo? No, es un reptil, un dinosaurio. Ningún otro ser podría haber dejado semejantes huellas. Huellas como estas dejaron estupefacto a un digno doctor de Sussex hace 90 años, pero como nadie en el mundo podía esperar, ¿que vería señales como estas?». Sus últimas palabras murieron en un susurro y todos nos quedamos paralizados por el asombro. Siguiendo las huellas habíamos abandonado la ciénaga y cruzado a través de una cortina de arbustos y árboles. Detrás había un claro despejado y en él 5 de los animales más extraordinarios que yo haya visto nunca. Agazapados entre los arbustos, los observamos a voluntad. Había, como he dicho, 5 de ellos, 2 adultos y 3 más jóvenes. Su tamaño era enorme. Incluso los pequeños eran grandes como elefantes, mientras los mayores sobrepasaban a cualquier ser que yo hubiera visto. Su piel era de color pizarra, con escamas como las de un lagarto, que brillaban cuando reflejaban el sol. Los 5 estaban sentados, balanceándose sobre sus anchas y poderosas colas y sus enormes patas traseras de 3 dedos, mientras con sus pequeñas patas delanteras de 5 dedos atraían hacia abajo las ramas que ramoneaban. No se me ocurre cómo describir mejor a usted su apariencia que diciendo que se asemejaban a monstruosos canguros, de 20 pies de largo y con una piel similar a la de los cocodrilos negros. No sé decir cuánto tiempo estuvimos inmóviles contemplando aquel maravilloso espectáculo. Un fuerte viento soplaba hacia nosotros y estábamos bien ocultos, de modo que no podían descubrirnos. De vez en cuando los pequeños jugaban alrededor de sus padres con pesadas cabriolas, las grandes bestias saltaban en el aire y caían a tierra con sordos golpes.
La fuerza de los padres parecía ilimitada, pues uno de ellos, al tener cierta dificultad en alcanzar un manojo de follaje que crecía en un árbol de gran altura, abrazó el tronco con sus patas delanteras y lo arrancó como si fuese un renuevo. Aquella acción, según creo, parecía demostrar no solo el gran desarrollo de sus músculos sino también el pequeño desarrollo de sus cerebros, porque todo el peso del árbol le cayó encima con estrépito, con lo cual prorrumpió en una serie de agudos gañidos, que revelaron que, a pesar de lo grande que era su capacidad de resistencia, tenía un límite. Aparentemente, el suceso le hizo pensar que la vecindad era peligrosa, porque se alejó cabeceando lentamente por el bosque, seguido por su pareja y sus 3 enormes infantes. Vimos el destello brillante de su piel pizarrosa entre los troncos de los árboles y sus cabezas que ondulaban muy por encima de los arbustos. Luego desaparecieron de nuestra vista. Observé a mis camaradas. Lord John permanecía al acecho, con el dedo en el gatillo de su rifle para la caza de elefantes, con su ávida alma de cazador brillando en sus ojos fieros. Que no hubiese dado por colocar una cabeza como aquella entre los 2 remos cruzados encima de la repisa de su chimenea en el cómodo aposento del Albany. Con todo, su razón lo refrenó, porque toda nuestra exploración de las maravillas de esta tierra desconocida dependía de que nuestra presencia permaneciese ignorada por sus habitantes. Los 2 profesores estaban sumidos en un silencioso éxtasis. En medio de su excitación, se habían cogido inconscientemente de la mano y permanecían como 2 niños pequeños en presencia de un prodigio. Las mejillas de Challenger se henchían con una sonrisa seráfica y la cara sardónica se suavizaba momentáneamente en una actitud de asombro y reverencia. «Nunc dimittis», exclamó al fin. «¿Qué dirán de esto en Inglaterra?» «Mi querido Summerlee, yo le diré con toda seguridad lo que dirán exactamente en Inglaterra», dijo Challenger. «Dirán que usted es un infernal embustero y un charlatán científico, lo mismo que usted y otros dijeron de mí». ¿Puestos ante las fotografías? Trucadas, Summerlee. Torpemente trucadas. ¿Aún mostrándoles ejemplares? Ah, ahí sí que podemos atraparlos. Malone y toda su pandilla de Fleet Street pueden todavía vociferar en alabanza nuestra. 28 de agosto, el día en que vimos 5 iguanodontes vivos en un claro de la tierra de Maple White. Asiéntelo en su diario, mi joven amigo, y envíeselo a su pasquín. Y prepárese a recibir un puntapié de la bota del editorialista de turno, dijo Lord John. Las cosas son algo diferentes vistas desde la latitud de Londres, compañerito, camarada. Hay muchos hombres que no cuentan jamás sus aventuras porque no esperan que les crean. ¿Quién podría censurarles por ello? A nosotros mismos esto nos parecerá algo soñado, dentro de un mes o 2. ¿Qué dijo usted que eran? Iguanodontes, dijo Summerlee. Puede usted encontrar sus huellas por todas las arenas de Hastings, en Kent y en Sussex. Pululaban en el sur de Inglaterra cuando allí abundaban las sabrosas sustancias vegetales que les permitían alimentarse. Cuando las condiciones cambiaron, las bestias no pudieron sobrevivir. Al parecer, aquí no han cambiado esas condiciones y estas bestias siguen viviendo. Si alguna vez logramos salir vivos de aquí, me gustaría llevar conmigo una cabeza, dijo Lord John. Por Dios. Si vieran esto algunos de los muchachos de Somalilandia y Uganda se pondrían verdes. No sé lo que ustedes piensan, camaradas, pero yo me huelo algo extraño, como si estuviéramos todo el tiempo sobre una capa de hielo a punto de quebrarse. Yo tenía la misma sensación de misterio y peligro, que parecía rodearnos por todas partes. Entre las tinieblas de la arboleda se cernía una constante amenaza, y cuando mirábamos su sombrío follaje, vagos terrores se insinuaban en nuestros corazones. Es cierto que aquellos monstruosos seres que habíamos visto eran bestias inofensivas y torpes, que no parecían capaces de causar daño a nadie, pero en este mundo de maravillas podrían hallarse otros supervivientes. ¿Cuántos horrores activos y feroces podrían hallarse listos para abalanzarse sobre nosotros, desde sus cubiles en las rocas o entre la maleza? Poco sé de la vida prehistórica, pero tengo un claro recuerdo de un libro que había leído, y que hablaba de seres que vivían cazando leones y tigres lo mismo que un gato mata ratones. ¿Qué pasaría si hubiese animales semejantes en los bosques de la tierra de Maple White? Aquella misma mañana, la primera que pasábamos en el nuevo país, parecía predestinada a que descubriéramos los extraños riesgos que nos rodeaban.
Fue una aventura aborrecible, que aún me resulta odioso recordar. Sí, como decía Lord John, el claro de los iguanodontes persistirá en nuestra memoria como un sueño, no menos cierto es que el pantano de los pterodáctilos será para siempre nuestra pesadilla. Voy a relatar con exactitud lo que ocurrió. Avanzábamos muy lentamente por los bosques, en parte porque Lord John actuaba como explorador antes de dejarnos proseguir, y en parte porque a cada paso uno u otro de nuestros profesores se detenía estático y lanzaba una exclamación de asombro ante alguna flor o insecto que se le presentaba como de una nueva especie. Habríamos andado 2 o 3 millas en total, manteniéndonos junto a la orilla derecha del arroyo, cuando llegamos a un claro bastante grande que se abría entre los árboles. Un cinturón de maleza ascendía hasta una confusa masa de rocas, toda la meseta estaba sembrada de cantos rodados. Caminábamos lentamente hacia esas rocas, entre arbustos que nos llegaban a la cintura, cuando advertimos un extraño y profundo sonido formado por graznidos y silbidos que llenaban los aires con una constante algarabía que parecía provenir de algún lugar situado muy cerca y frente a nosotros. Lord John levantó su mano en señal de que nos detuviéramos y se abrió camino velozmente, deteniéndose y corriendo, hasta la línea de rocas. Vimos cómo espiaba por encima de ellas y hacía un gesto de asombro. Luego se quedó inmóvil, como si se hubiese olvidado de nosotros, tan fascinado estaba por lo que veía. Por último nos hizo señas para que nos acercásemos, pero mantuvo su mano en alto, como señal de precaución. Toda su actitud me hizo comprender que algo asombroso pero lleno de peligro se presentaría ante nosotros. Nos arrastramos hasta su vera y miramos por encima de las rocas. El lugar que contemplábamos era un pozo, que quizá en un pasado remoto había sido uno de los pequeños cráteres volcánicos de la meseta. Tenía la forma de un tazón y en el fondo, a unos centenares de yardas de donde nosotros estábamos, había charcos de agua estancada con espuma verdosa, flanqueados por juncales. El sitio en sí ya era fantasmagórico, pero sus ocupantes lo transformaban en un escenario de los 7 círculos de Dante. El lugar era un nido de pterodáctilos. Había centenares de ellos, congregados ante nuestra vista. Toda el área del fondo alrededor de la orilla del agua pululaba con los jóvenes pterodáctilos y sus hediondas madres, que estaban empollando sus huevos amarillentos y correosos. De esta masa de obscena vida de reptiles que se arrastraba y aleteaba surgía el espantoso clamoreo que llenaba los aires y el horrible, mefítico y rancio hedor que nos daba náuseas. Pero arriba, cada uno posado en su propia roca, altos, grises, macilentos, más parecidos a ejemplares muertos y disecados que a seres llenos de vida, estaban los horribles machos, absolutamente inmóviles salvo por el rodar de sus ojos rojos o cuando ocasionalmente hacían chasquear sus picos semejantes a ratoneras para coger a alguna libélula que pasaba junto a ellos. Tenían cerradas sus enormes alas membranosas por medio de sus antebrazos plegados, de modo que parecían gigantescas viejas sentadas, rebozadas en hediondos mantones de color tela de araña, de los que emergían sus cabezas feroces. Entre grandes y pequeños, no menos de 1 millar de esos repugnantes animales descansaban en aquella hondonada ante nosotros. Nuestros profesores hubieran permanecido allí de buena gana todo el día, tan extasiados estaban ante esta oportunidad de estudiar la vida de un periodo prehistórico. Señalaban los pájaros y peces muertos que yacían entre las rocas como prueba de los hábitos alimentarios de aquellos seres. Les escuché felicitarse mutuamente por haber podido aclarar el motivo de que se hallasen en número tan grande los huesos de este dragón volador en ciertas arcas bien definidas, como por ejemplo en las arenas de Cambridge Green, pues ahora veían que estos, como los pingüinos, vivían en forma gregaria. Challenger, al fin, empeñado en probar un detalle que Sumner le había cuestionado, asomó ostensiblemente su cabeza por encima de las rocas y con ello estuvo a punto de provocar la destrucción de todos nosotros. Instantáneamente, el macho más cercano lanzó un grito agudo y sibilante y desplegó los 20 pies de envergadura de sus correosas alas al remontarse por los aires. Las hembras y las crías se apiñaron junto al agua, mientras todo el círculo de centinelas se elevaba uno tras otro, tomando altura hacia el cielo. Era un cuadro maravilloso el ver a no menos de 1 centenar de aquellos animales de enorme tamaño y repelente aspecto volando como golondrinas sobre nuestras cabezas, con aleteos veloces y cortantes, pero pronto comprobamos que no era un cuadro en el cual podíamos demorarnos sin perjuicio. Al principio, las grandes bestias volaron describiendo un inmenso círculo, como si quisieran asegurarse de la exacta extensión que el peligro podía tener.
Luego, el vuelo se fue haciendo más bajo y el círculo más estrecho, hasta que la sentíamos zumbar en torno a nosotros, cada vez más cerca. El seco y crujiente aleteo de sus enormes alas de color pizarra llenaba el aire con un ruido tan intenso que me hizo recordar el aeródromo de Endon en un día de carreras aéreas. Hacia el bosque todos juntos, gritó Roston enarbolando su rifle como un garrote. Esas bestias tienen malas intenciones. En el momento en que tratábamos de retirarnos, el círculo se cerró a nuestro alrededor hasta que las puntas de las alas de los que estaban más próximos casi tocaban nuestros rostros. Los golpeamos con las culatas de nuestros rifles, pero no hallábamos nada sólido o vulnerable para herirlos. Entonces, súbitamente, asomó de entre el círculo sibilante y de color pizarra un largo cuello y un pico feroz que nos acometió. Le siguieron otro, y otro más. Summerlee lanzó un grito y se llevó la mano al rostro, del cual empezó a manar sangre. Yo sentí una punzada en el cuello y quedé aturdido con el golpe. Challenger cayó y cuando me detuve para levantarle recibí otro golpe por detrás, cayendo entonces encima de él. En ese instante oí el disparo del rifle para elefantes de Lord John y al levantar la vista observé a una de las bestias que se agitaba en el suelo con una ala rota, escupiendo y gorgoteando hacia nosotros, con el pico muy abierto y los ojos desorbitados e inyectados en sangre, como un demonio de pintura medieval. Sus camaradas comenzaron a volar más alto ante el súbito estampido y trazaban círculos sobre nuestras cabezas. Ahora, gritó Lord John. Ahora, por nuestras vidas. Tambaleantes, nos precipitamos en el bosque, y en el momento en que alcanzábamos los árboles aquellas arpías estaban de nuevo sobre nosotros. Summerlee fue derribado, pero lo arrancamos de allí y nos metimos entre los troncos. Una vez allí estábamos a salvo, porque aquellas alas enormes no tenían espacio para moverse entre las ramas. Mientras regresábamos cojeando hacia nuestro cobijo, tristemente aporreados y desconcertados, los vimos durante mucho tiempo volando muy alto, recortados sobre el profundo cielo azul, sobre nuestras cabezas, remontándose en círculos hasta que no parecían más grandes que palomas torcaces, pero sin duda siguiendo todavía nuestro avance con sus ojos. Al fin, cuando alcanzamos los bosques más espesos, abandonaron la casa y no los vimos más. Una experiencia de lo más interesante y convincente, dijo Challenger cuando hicimos un alto junto al arroyo y él bañaba su rodilla hinchada. Ahora estamos excepcionalmente bien informados sobre las costumbres del pterodáctilo enfurecido. Summerlee estaba restañando la sangre que manaba de un corte que tenía en la frente, mientras yo trataba de obstruir una fea puñalada en el músculo del cuello. Lord John tenía un desgarrón en el hombro de su chaqueta, pero sin que los dientes del pajarraco hubieran podido hacer otra cosa que rozar la carne. Resulta digno de anotarse, continuó Challenger, que nuestro joven amigo ha recibido una indiscutible puñalada, mientras que la chaqueta de Lord John solo ha sido desgarrada por un mordisco. En mi propio caso, fui golpeado por sus alas en torno a la cabeza. De modo que hemos tenido una notable exhibición de sus diversos métodos de ataque. Hemos salvado la vida por un pelo, dijo Lord John seriamente, y no puedo imaginar una forma de morir más hedionda que la de ser despachados por esas asquerosas alimañas. Lamento haber tenido que disparar mi rifle, pero, por Júpiter, no había mucho que elegir. Si usted no lo hubiese hecho no estaríamos aquí, dije convencido. Tal vez no nos perjudique, dijo él. En estos bosques deben producirse muchos estallidos fuertes al rajarse o desplomarse los árboles y esos ruidos deben ser muy semejantes al disparo de un rifle. Pero ahora, si ustedes son de mi opinión, ya hemos tenido bastantes conmociones para un solo día, y lo mejor que podemos hacer es volver al campamento a buscar el botiquín para aplicarnos un poco de ácido fénico. ¿Quién sabe la clase de veneno que esas bestias pueden tener en sus hediondas mandíbulas? Parece indudable que ningún hombre, desde que el mundo es mundo, ha pasado un día semejante. Todavía se nos guardaba una sorpresa inédita. Cuando, siguiendo el curso de nuestro arroyo, alcanzamos finalmente nuestro claro y vimos la cerca espinosa de nuestro campamento, pensamos que nuestras aventuras tocaban a su fin. Pero antes de que pudiésemos descansar, nos aguardaban otras cosas en que pensar. La puerta del fuerte Challenger estaba intacta, las paredes no tenían roturas y sin embargo alguna poderosa y extraña criatura había visitado el lugar durante nuestra ausencia.
Ninguna huella de pies revelaba trazas de su naturaleza, y solo la rama colgante del enorme árbol ginkgo sugería cómo podía haber entrado y salido, pero el estado en que hallamos nuestras reservas nos ofrecía una amplia evidencia de su fuerza maligna. Estaban dispersas al azar por el suelo de todo el campamento y una lata de carne había sido destrozada para extraer su contenido. Una caja de cartuchos estaba hecha astillas y una de las cápsulas metálicas había sido desmenuzada. Otra vez la sensación de vago terror invadió nuestras almas y lanzamos miradas asustadas a nuestro alrededor, hacia las negras sombras que se cernían a nuestro lado por todas partes y en cada una de las cuales podía estar en acecho alguna forma temible. Qué magnífico fue oír el saludo de la voz de Sambo. Cuando nos acercamos al borde de la meseta, lo vimos sentado, gesticulando, en la cumbre del pináculo que teníamos frente a nosotros. «¿Todo bien, Masa Challenger? ¿Todo bien?», gritó. «Yo quedar aquí. No miedo. Ustedes siempre encontrarme aquí cuando necesitan». Su honesta cara negra y el inmenso panorama que se desplegaba ante nosotros y que nos hacía alcanzar con la vista medio camino hasta el afluente del Amazonas nos ayudaron a recordar que estábamos de verdad en el siglo XX, sobre esta tierra nuestra, y que no habíamos sido trasladados, por arte de magia, a algún tosco planeta en las primeras y más salvajes etapas de su desarrollo. Qué difícil era comprender que la línea violácea que señalaba el borde del lejano horizonte estaba muy cerca del gran río surcado por los enormes navíos de vapor, en los cuales la gente hablaba de sus pequeños problemas cotidianos, mientras nosotros, abandonados entre los seres de una edad lejana, solo podíamos lanzar nuestras miradas hacia allá y suspirar por todo lo que involucraba. Otro recuerdo queda en mí de aquel día maravilloso y con el deseo cerrar esta carta. Con su temperamento quisquilloso aún más irritable por las heridas recibidas, los dos profesores se querellaron acerca de la naturaleza de nuestros atacantes, que si era el género pterodáctilo o el dimorpodon. Acabaron intercambiando gruesos epítetos. Para evitar sus reyertas, me aparté un corto trecho. Estaba sentado sobre el tronco de un árbol caído, fumando, cuando se me acercó Lord John con aire de paseante. «Hola, Malone», dijo. «¿Recuerda el lugar donde estaban aquellas bestias?». Como si lo estuviera viendo. Era una especie de pozo volcánico, ¿no es cierto? «Exactamente», dije. ¿Se fijó en el terreno? Rocas. Pero alrededor del agua, donde crecían las cañas. Era una tierra azulada, que parecía arcilla. Exacto. Un embudo volcánico relleno de arcilla azul. ¿Y qué hay con eso?, pregunté. «Oh, nada, nada», dijo, y reanudó su paseo, esta vez regresando hacia donde las voces de los dos polémicos hombres de ciencia surgían en un prolongado dúo, donde se alzaba la aguda y estridente nota de su merle y descendía el sonoro grave, debajo, que emitía Challenger. No habría pensado más en las preguntas de Lord John si no fuese porque aquella noche le oí murmurar para sus adentros: «Arcilla azul, arcilla en un embudo volcánico». Fue lo último que oí antes de hundirme en un sueño fatigado, ___.